Esta es un poco esa sesión en la que vamos a hablar de un montón de cosas que no son propiamente LLMs, modelos de lenguaje, aunque como veréis hay algunas cosas que son combinaciones con otros enfoques de LLMs. Venimos entonces de los LLMs. Una primera cosa que hay que saber es que los LLMs, los modelos de lenguaje, tienen una interfaz directa en el que tú entras en ChatGPT, en Claude o en cualquiera de estas y estás chateando, estás conversando con un modelo de lenguaje más o menos elaborado, pero también han ido surgiendo casi desde el principio, desde primeros de 2023, servicios asociados, servicios de valor añadido, plugins de navegador que se conectan con los LLMs y te permiten utilizarlos sin entrar directamente en ChatGPT, en Claude o en cualquiera de estos. Aquí tenéis una primera lista de algunos de los que conocemos, que más o menos os podríamos recomendar de asistentes en el navegador, que son, yo creo, para casi todos los navegadores, pero sobre todo con Firefox, con Chrome y con Edge, son instalaciones que te haces en un minuto y que, por ejemplo, Merlin, os voy a comentar esta que es la que más conozco, pero estas 5 que tenéis más o menos hacen lo mismo. Te permiten que tú puedas conversar con la página en la que estás navegando. O sea, es como si tuvieras un conversador de IA, pero disponible en tu contexto. Entonces, si estás navegando en una página de la Universidad de Deusto, de una asignatura o de un PDF que estás viendo no sé dónde, puedes conversar con ese PDF. O sea, puedes traerte la IA al sitio en el que estés navegando. Y además tiene una serie de funciones adicionales que pueden estar, pues depende de vuestro caso de uso, pueden estar más o menos bien. Una de Merlin, que también tiene Mónica y también tiene algunos otros de estos, que es la que más uso, es que puedes, te hacen un resumen de los vídeos. Entonces he visto que es muy útil en estos años, yo lo utilizo mogollón, que es que tienes un vídeo de YouTube que quieres mirarte pues por placer o por trabajo y que dura, yo qué sé, 50 minutos y que no tienes claro si el vídeo te interesa mucho o no y tienes que invertir 50 minutos. Obviamente lo puedes ver a dos por y entonces son 25, ¿no? Entonces Merlin, Mónica y alguno de estos otros lo que hacen es, solo en algunos servicios de vídeo, no en todos, pero en particular en Vimeo y en YouTube suelen funcionar todos, te hacen un resumen del vídeo. El resumen además está minutado de manera que tú te lees el resumen en 30 segundos. Además puedes desplegar, te hacen un resumen como de primer nivel, puedes desplegarlo para ver un resumen de segundo nivel, o sea, te lo priorizan, digamos. Y luego además puedes hacer clic en cada uno de las partes del resumen e irte al minuto exacto, al minuto concreto del vídeo en el cual está referenciado en el resumen. Entonces esto hace que sea, verte un vídeo de 50 minutos, pues te puedes leer de qué va el vídeo en uno. Y si algo te interesa particularmente, pues te puedes ver solo esa parte y no verte el resto, ¿no? Y si ves que te interesa todo, pues entonces le dedicas los 50 minutos. Entonces está muy bien porque ese tema de resumir información dentro del mare magnum de información que tenemos hoy en día y del caos de intentar saberlo todo, que es imposible, porque hoy la información fluye como nunca en la historia de la humanidad, está muy bien los usos de ella que tengan que ver con ayudarnos a digerir información y a ver en qué medida la información que encontramos nos es útil o no. Así que os aconsejo que algunas de estas extensiones le deis una oportunidad para meterlas en el navegador y para bueno, pues utilizarlas desde ahí. Normalmente son todas gratuitas hasta un punto, o sea, te dan como unos créditos que puedes ir consumiendo, que es en general Merlin y Mónica, que son las que más conozco, te dan para bastante uso. Internamente se están conectando a ChatGPT o a algunos otros servicios, algunas incluso te dejan elegir si se conectan a Claude o se conectan a GPT. Y bueno, pues dentro de ese modelo gratuito, pues como os digo, hacer bastantes cosas. Ahí conozco a gente que tiene varias instaladas y cuando se le acaban los créditos de uno, utiliza otra, ¿no? También se pegan entre ellas, ¿eh? Si tenéis dos instaladas, muchas veces como que te aparecen las dos y tienes que elegir una te dice se han acabado los créditos, la otra no. Entonces, si tenéis dos instaladas, yo de hecho tengo varias para probar y lo suelo tener en distintas personalidades en el navegador, ¿no? No sé si sabéis que el Chrome y casi cualquier navegador puede diferenciarse con instalaciones con distintos objetivos. Entonces tú puedes abrir 3 sesiones de navegador distintas con 3 configuraciones distintas y esto puede ser muy útil si queréis, pues una tenerla con Merlin, la otra tenerla con Mónica o la otra tenerla con otra serie de plugins. Bueno, interesante entonces que algunos, si no manejéis este tipo de servicios, es bastante útil. Pensar que todo esto que normalmente hacemos de me copio una parte de una web, me la llevo a ChatGPT, luego me la llevo a otro sitio, las extensiones de navegador lo que hacen es permitirte que en el mismo contexto de trabajo tengas todo a mano. Entonces, de hecho, mucho de la evolución de la IA generativa va por ahí, de intentar facilitarte todos los procesos e integrarlos de una forma u otra.
Hemos hablado de agentes en sesiones anteriores. Bueno, pues sabiendo que con GPT, en la versión de pago, en ChatGPT se pueden crear agentes, chatbots personalizados que decíamos, pues aquí tenéis un catálogo de unas pocas herramientas de terceros fabricantes que también te permiten generar agentes. Creo que Poe ya la llegamos a comentar. Quizás es la más sencilla y en modo gratuito es la que más puedes llegar a probar de las que hemos testado. Pero tenéis, ya veis, una lista de unas pocas, 6, que también hacen un poco lo mismo, que es poderte configurar tu chatbot. Normalmente en la versión gratuita solo puedes configurar uno y lo puedes utilizar un rato hasta que se te acaban los créditos. Aquí ya lo siento, pero lógicamente además, porque estos servicios, como ya hemos comentado, tienen un consumo importante de energía, un coste importante detrás, el uso intensivo de servicios de IA siempre es muy probable que vaya a acabar teniendo un coste en un momento o en otro. O sea, la IA gratuita está muy bien porque nos está permitiendo como humanidad saber qué cosas, qué potencial tiene y empezar a utilizarla, pero desde el punto de vista profesional, desde luego, la mayor parte de los profesionales que conozco que están trabajando con IA generativa contratan versiones de pago. Así que en ese sentido, en cuanto le ves el uso, lo amortizas rápido. Pasa, obviamente, cuando todavía no estás ingresando, pues intentas no gastar solo lo imprescindible, pero como suelo decir, en 3 cervezas te gastas una licencia de estas, ¿no? O si de verdad utilizas una licencia, yo tengo una licencia de pago ChatGPT desde marzo de 2023 y creo que no hay mes en la que no la haya amortizado pues los 3 o 4 primeros días del mes. Vale, traducción es una cosa que también nos habéis preguntado. Cualquier LLM traduce bastante bien. Lo que pasa que además hay servicios especializados en traducción. DeepL se suele referenciar como el servicio por excelencia. Tiene una versión gratuita en la que puedes, así te lo pone 3.000 caracteres y 3 traducciones por mes. Bueno, si necesitas mucha traducción, pues de nuevo aquí tendrás que irte a una licencia de pago. Tendrás que ir alternando entre unas traducciones con ChatGPT, otras con Claude, otras con DeepL. Ya depende del nivel de profesionalización que quieres. Por supuesto, un traductor humano sigue haciendo mejores traducciones y más personalizadas y más afinadas con ciertos contextos, pero es verdad que para una traducción de andar por casa, digamos, estas de usar y tirar, las IAs generativas ya hacen traducciones bastante buenas. De hecho, yo hablando con traductores, con la gente del servicio de traducción de aquí de la uni, que hemos contrastado unas cuantas cosas, me dicen que ellos mismos están asombrados de la calidad que tienen, pues por ejemplo, ChatGPT en muchas de las traducciones profesionales que ellos hacen, ¿no? De hecho, los propios traductores, si alguno de aquí estáis trabajando en ese área o vais a trabajar en ese área, es raro el traductor que no se apoya ya en alguno de estos servicios de IA generativa. O sea, es como darle la mayor parte del trabajo y luego tú te dedicas a la parte más fina en la que aportas valor, en la que el ojo humano es más importante para entender los matices, para entender las adaptaciones que un texto necesita. De investigación también nos habéis preguntado alguna cosa. Me cuesta definirme porque cambian cada 2 meses. Entonces, hemos recomendado Scite durante una buena temporada. Ahora Illicit está empezando también a tener una calidad similar. Aquí, digamos, son las 4 que más hemos chequeado en estos últimos años, en estos últimos meses, y que las primeras a las que os diría que os referenciéis. ¿Qué diferencia hay entre una IA de investigación y un ChatGPT? Bueno, pues que estas IAs están conectadas con bases de datos de investigación científica tabulados, ¿vale? O sea, son compañías que, de hecho, algunas ya existían antes del fenómeno de la inteligencia artificial generativa y lo que han ido es irse adaptando los servicios que ya daban, los han ido adaptando con IA generativa. Entonces, por ejemplo, en Stite, si tú le metes una pregunta de investigación, le dices, ¿cómo está el estado del arte en no sé qué campo? Stite lo que hace es buscarte en su base de datos de millones de referencias, localiza las publicaciones, además le puedes decir que sean publicaciones recientes, que sean posteriores a 2021, o sea, puedes darle información sobre lo que necesitas. Y ella sí que la búsqueda es mucho más certera, porque no estás jugándote ¿Estará buscando bien ChatGPT Search o no estará buscando bien? Bueno, aquí estás buscando exactamente contra una base de datos bibliográfica referenciada y fiable de publicaciones científicas. Con lo cual, de saque, las que le llegan ya son fiables, y luego lo que hace es un trabajo con IA generativa, que normalmente es subcontratado. Creo que ninguna de estas empresas que os estoy enseñando tiene una IA propia. Lo que hacen es contratar a servicios de OpenAI, de Anthropic o de la compañía que sea para lanzar consultas de IA generativa, lanzar conversaciones contra esos documentos, contra ese contexto. Pero claro, están conversando contra un contexto que ya tiene alta calidad. Con lo cual, los resúmenes que te hace pues, al elaborarte un estado de... Por una parte, son de bastante calidad y por otra parte son de referencias fiables, ¿vale? Ahí sí que no te vas a encontrar una inventada que se ha inventado un autor, se ha inventado una referencia, como nos pasa con los LLMs clásicos. ¿Mm?
Entonces, si alguno de vosotras trabajáis ya con temas de investigación o en un futuro os queréis dedicar a esto, nuestra sugerencia es que no perdáis de vista este tipo de herramientas que están evolucionando muy rápido y van evolucionando muy rápido, porque para las compañías que ya tengan acceso a ese contexto, a esa base de conocimiento que es las publicaciones científicas que existen en los últimos años, en las últimas décadas, no es muy difícil, técnicamente hablando, darte calidad de elaboración, porque ya tienes a tu disposición todas las referencias. Desde mi punto de vista, fallan sobre todo, o sea, los puntos débiles que todavía tienen estas IAs, es que sobre todo trabajan contra los resúmenes de los artículos. Con lo cual, en la medida en la que sea bueno un resumen de un artículo, un abstract, te hacen un buen trabajo, pero en la medida en la que el artículo dice otras cosas o hace otras elaboraciones que no están incluidas en el resumen, ahí normalmente se quedan un poco cortos. Porque, y esto también están mejorando, pero casi todo lo que hemos probado estos meses se para ahí, o sea, no entran luego dentro de un artículo, salvo que explícitamente luego te pongas a dialogar con un artículo, que muchas de estas IAs también tienen esa opción, pero es como ya a posteriori. Una vez que ya has encontrado un buen artículo o un par de buenos artículos, ya trabajas con ellos. Y ahí sí que ya trabajan en profundidad contra ese artículo en lugar de trabajar solo contra los resúmenes. Pero vamos, fijaos cómo pega, lo pongo como pega, pero es un mal menor. Una vez que tienes ya una buena identificación de 25 artículos que tienen que ver con lo que sea que estás investigando, pues el trabajo que te queda ahí es mucho más factible, ¿no? De hecho, hay mucha gente que lo que hace es identificar a través de estas bases de datos bibliográficas esas 25 publicaciones, se las descarga o investiga cómo encontrarlas en Internet, porque muchas veces no están accesibles públicamente las publicaciones completas. Pensar que ahí tenemos una biblioteca que ya tiene un largo recorrido, Océano y todos los servicios digitales que tenéis en nuestra biblioteca, que te permiten acceder a contenidos completos de artículos. Entonces, esos contenidos luego tú mismo puedes cogerlos y utilizarlos dentro de ChatGPT, de Claude, de cualquiera otra de estas IAs para trabajar ya al detalle con esas publicaciones. Así que un recorrido aquí que estamos sugiriendo a los investigadores dentro de Deusto y que os sugerimos también a los que queréis hacer ese trabajo es compartir herramientas, ¿vale? O sea, uso esta herramienta para localizar, de hecho hay gente que utiliza tanto Stite como Elicit, hace una comparación, saca los artículos que han encontrado las dos y luego con todo eso te haces un pequeño menú de degustación, eliges los artículos que más te interesan y ya con eso trabajas a lo mejor ya específicamente con una IA generativa más personalizada, ¿no? Con ChatGPT, por ejemplo. Muy importante cómo está transformando el mundo de la investigación. Hace poco vi una estimación de que ya no sé si será el 35% de los artículos de investigación que se publican actualmente se sospecha que tienen intervención de IA generativa. Todavía es difícil medir, ¿no? Y no sabes cuánto de acertado hay en esa medición, ¿no? Pero no me extrañaría más nada que incluso fueran más que ese 30 y pico por ciento. Ya hay unos cuantos artículos documentados que han rechazado las editoriales porque había fallos groseros a cuenta de la utilización de IAs en el artículo. Bueno, esto es como utilizaciones de LLMs de distintas otras maneras, ¿no? O de maneras secundarias, ¿no? Derivados hacia un contexto concreto. Os queremos comentar también hoy algunas herramientas que ya no son modelos de lenguaje. Y una de las grandes invitadas a esta fiesta son los generadores de imágenes. De hecho, yo os diría que aquí nació todo, porque mucho antes de ChatGPT, no sé si algunos habéis seguido este mundillo, ya existía DALL-E y ya existía Journey Stable Diffusion. Son herramientas que aparecieron antes, históricamente hablando, que por lo menos a nivel público, ¿no? A nivel de gran conocimiento dentro de la sociedad humana. Y para mí, mi bautismo de sorpresa con las IAs generativas fue esta imagen que os he puesto aquí, porque yo creo que os he comentado ya que tenía la creencia que la IA iba a tardar en ser creativa como los humanos, ¿no? Que podía imitar bien a los humanos, pero la creatividad era algo humano y no era fácil de conseguir con las IAs. Entonces, esto es el resultado de una cosa que se hizo, creo, con la primera versión de DALL-E, si no me equivoco, que es haz una silla con forma de aguacate. Y ese hazme una silla con forma de aguacate en unos pocos segundos generaba, pues eso, 16 sillas con forma de aguacate, de las cuales no todas, pero a lo mejor 10 o 8 eran perfectamente plausibles, construibles, ejemplares. Es decir, un diseñador que me haga esto realmente ha hecho un buen trabajo, ¿no? Es como decir, guau, aquí te enseñan la silla con forma de aguacate y dices, guau, este diseñador sabe lo que está haciendo, ¿no? Esta diseñadora.
Entonces ahí empezó un poco bueno, pues mi primer vértigo con la IA generativa. Entonces todo esto ha seguido avanzando. Ha ido DALL-E 1, DALL-E 2, DALL-E 3, Stable Diffusion y Journey son los tres más conocidos y de más calidad, digamos, aunque hay otras cuantas compañías. Os he puesto aquí unas cuantas de las que solemos recomendar y manejar. Van cambiando un poco sobre la marcha. Ideogram la estuvimos recomendando durante un montón de tiempo, pero pues ha crecido tanto en uso que la versión gratuita ahora tarda bastante más tiempo en generar las imágenes y te deja menos imágenes que generar. Han ido compitiendo entre ellas. Las IAs generativas en muy poco tiempo han mejorado mucho. Al principio era muy habitual ver unas manos sin acabar, los dedos, que podías tener 6 dedos igual que 5, igual que 4. O sea, a la vez que tenían alta calidad y dices, joder, de verdad esto no es una foto, esto de verdad lo genera una IA. A la vez veías errores grotescos, ¿no? En eso han mejorado mucho. Por ejemplo, los textos eran muy malos generando textos y ideogramas de las primeras IAs que generaba bastante bien textos incorporados dentro de una imagen de IA generativa. Entonces, a día de hoy lo que tenemos ya es una calidad altísima. Una barrera de entrada con las IAs generativas de lenguaje, de imagen, es que casi todas han entrenado con texto descriptivo de una imagen, con lo cual lo que hacen bien es, partiendo de un texto, genera una imagen que responda a ese texto, pero en inglés. Con lo cual todas tienen bastante barrera de que si sabes expresar bien en inglés ese prompt, de hecho es como bastante especializado el prompt que hay que utilizar para generar una buena imagen, no tienes que tener mucho criterio desde el punto de vista de enfoque de cámara, de calidad de la imagen, tipo de imagen o de tipo de representación pictórica que se está utilizando. Pero llegó Microsoft, que Microsoft ha ido como intentando ver dónde podía competir y dónde podía dar impactos para conseguir usuarios. Es mi interpretación, ¿vale? No soy solo yo, lo he leído también a muchos autores, ¿no? Entonces, Microsoft ha ido como lanzando varias cosas que le han funcionado, pero también con el tiempo, como esto va tan rápido, luego resulta que salen otros competidores que más o menos le igualan, ¿no? Entonces, durante unos cuantos meses Microsoft sacó con su Copilot, al principio se llamaba Bing, ¿no? Que es el navegador que tenía Microsoft, luego cambió el nombre a Copilot. Fue el primero que publicó de una forma gratuita el acceso a un generador de imágenes y además hizo una pieza de software interna que parece una tontería, pero que es muy útil, y es que convierte el prompt que tú le das en castellano al prompt en inglés mejorado con respecto al prompt que tú le das. Entonces, en una IA de generación de imágenes de la época, si tú le decías esto en castellano, te lo hacía bastante mal, tenías que decírselo en inglés y además mejorado. Internamente lo que hace Copilot, esto lo podéis probar, sigue funcionando hoy, que yo sepa. Si entras en copilot.microsoft.com con una cuenta cualquiera de Microsoft, esto lo que hace es internamente te lo convierte en un prompt en inglés mejorado para generación de imágenes porque sabe cuáles son los prompts que mejores imágenes generan con respecto a DALL-E 3 y te da imágenes bueno, pues respondiendo a tu petición. Como veis, esta ya tendrá un año o así y la calidad y la representación con respecto a la petición que le estoy haciendo pues es bastante significativa. Aquí lo que os decía, la creatividad, ¿no? Cosas bastante retos bastante difíciles, como combíname cosas, pues la IA generativa es fantástica consiguiéndolo, ¿no? Lo que a muchos humanos ya de por sí hacer una imagen es difícil, ¿no? Los que están cerca de grafismo saben la de horas que puede llegar a costar hacer una imagen así, pero vamos, no es solo una combinación esperable de 4 objetos que se combinan en una misma foto, sino que además es una combinación pues mucho más creativa, ¿no? De forma surrealista, pues imaginaos la de tiempo que tienes que dedicar a hacer una combinación de elementos que además pueden no tener ninguna relación entre sí. O esta combinación de animales está muy de moda o ha estado muy de moda, es de combinan un ornitorrinco con un elefante, ¿no? Bueno, pues hace bastante bien este tipo de cosas. Incluso si lo quieres ver al mundo del diseño, que es una cosa que le achacaban al principio, han mejorado bastante. Entonces, en el mundo de esta misma combinación estrafalaria que os estoy contando como ejemplo, pues si le dices que la combinación es surrealista, pero que sea lógicamente plausible y tenga calidad fotográfica y tenga un edificio no sé qué, pues te genera algo que podría tener, sea plausible, ¿no? Podría tener su representación en el mundo real si alguien decidiera que tiene que diseñar un edificio que tenga integrado un lápiz, mermelada y conceptos de ingeniería. Entonces esto, bueno, pues es uno de los puntos fuertes de la IA generativa, la capacidad de generar imágenes de alta calidad partiendo de textos. ¿Qué límites tiene? Pues a día de hoy todavía sigue creando mejor que lo que edita, mejor que lo que corrige.
Os voy a enseñar un ejemplo así como de 3 o 4 interacciones para ilustrar esto que os cuento. Varias IAs y también la versión comercial de ChatGPT, la versión de pago de ChatGPT, te permiten generar una imagen como esta. Esto lo he hecho con ChatGPT. Entonces, fijaos que es estilo cómic, un profe universitario explicando IA a sus estudiantes, se escuchan no sé cómo. Vale. Aquí está la IA. Entonces, ChatGPT te permite resaltar partes de la imagen y hacer interacciones para cambiarlo. Es como, quítame esto por aquí, quítame esto por allá, añádeme esto por acá, ¿no? Entonces vais a ver unas pocas interacciones que hice el otro día para ilustrar este tema. Hay un icono que es este. Entonces tú marcas, no lo he representado aquí, pero marcas la parte que quieres cambiar, creo que marque esta, la del texto que tiene el profe este encima de su cabeza. No, primero marqué esta, perdonadme, del cerebro, una pauta que tenemos que creo que no os la he contado todavía y os la transmito ya, no como política oficial, sino como sugerencia, es que intentamos humanizar lo menos posibles a las IAs, ¿no? Porque los humanos siempre como que enseguida humanizamos todo y nos parece un peligro darle demasiada personalidad o tratar como si fuera una persona a una inteligencia artificial. Entonces, intentamos incluso que en la simbología que utilizamos y que en los contenidos que generamos evitar cualquier cosa que tenga que ver con humanizar. Entonces, a mí me apetece que aquí en lugar de un cerebro que parece un cerebro humano, que sea una cosa menos parecida a un cerebro humano. Entonces, he señalado esto, le doy esta instrucción a la IA y la IA, veis que me hace ese cambio. Me ha cambiado esta zona, solo ha cambiado esa zona. Veis que tiene veis como el retoque funciona un poco peor. Aquí hay como un recorte que es como, wow, que se ha quedado ahí una zona blanca. Bueno, tiene sus carencias, pero esto no lo ha hecho mal del todo. Sin embargo, cuando me meto con el texto, fijaos que el texto, lo que os decía, que la generación de textos ha mejorado mucho, pero aún así todavía dista mucho de ser perfecta, ¿no? Hay una artificia aquí que se ha inventado, no sé por qué ha sacado una artificia, no penséis la razón. Está entrenado con un montón de imágenes, con un montón de textos, supongo que muchos más en inglés y en castellano, con lo cual, si tenemos otro idioma, pues seguramente ya me mete más la pata, pero si le digo explícitamente que me elimine la palabra artificia, que deletree correctamente en castellano eso, pues me hace esto que estáis viendo. Es como, perdona, deletréalo correctamente, pero ponlo, ¿no? No, venga, vuelve a cambiarlo. Escribe en esa zona el texto IA. Y me pone una IA de aquella manera, ¿no? ¿Veis la V que tiene ahí? Bueno, V, o lo que sea, que es este triángulo invertido, ¿no? Joder, que no, que lo que quiero es que corrijas la segunda letra para que sea una mayúscula. Bueno, finalmente conseguí esto. Pero veis que la imagen original me ha costado 5 segundos y el diálogo posterior me ha costado 4 minutos de pelea, ¿no? Esto es de esperar que vaya mejorando. De hecho, ya hay herramientas que han mejorado este tipo de interacciones. Las herramientas clásicas, por un lado, están las IAs que están compitiendo en este mercado de la edición de imágenes y por otro están las herramientas clásicas como Photoshop y este tipo de compañías que se dedican a hacer edición de imágenes desde hace un montón de años, que están incorporando IAs a sus herramientas. Entonces, ante la pregunta que nos hacían mucho hace un año y medio de ¿tendrá sentido usar IA o podemos no usar IA? Pues no sé si podemos no usar IA, porque las propias herramientas técnicas que tenemos para nuestras profesiones no nos van a acabar dando la opción o probablemente en algunos casos sea difícil que podamos optar por no utilizar la IA, porque casi sin darnos cuenta están ya utilizándola en muchas de las opciones que nos dan los menús, ¿no? Por ejemplo, antes el recortar el fondo se hacía con una herramienta técnica que identificaba los matices de la imagen, los contrastes de la imagen con respecto al fondo y en función de eso te recortaba el fondo. Pero ahora ya muchas de las herramientas te hacen una aplicación de la IA que es recortar fondos. Un poco ilustrando esto que os acabo de contar, las que ya venían trabajando en este mundo están, bueno, pues incorporando IA por todos los sitios. Adobe Firefly es un buen ejemplo de una herramienta específica que tiene un montonazo de funciones de IA muy variadas, que no solo son edición, como os he enseñado ahora, recorta un trozo, sino que es rellenar una imagen. Hay una cosa que hemos contado mucho, yo he dado multimedia unos cuantos años dentro de informática y siempre contaba esto. La mayor calidad que vas a poder conseguir es la imagen original. Ten mucha atención a la imagen original porque mejor que eso no lo vas a tener, ¿no? O sea, invierte en la imagen original, a partir de ella solo pierdes. Bueno, pues esto ya está en entredicho, porque hay es que mejoran la resolución. O sea, esto era impensable hace 3 años, ¿no? Porque hay es que han aprendido de imágenes peores y mejores o imágenes con más y con menos resolución, les han dado el trabajo de aprendizaje, de entrenamiento, que es de esta imagen que está en menos resolución, o sea, con menos píxeles, genera esta otra que está con más resolución. Como han partido de millones de imágenes que ya hacen ese trabajo y es súper fácil de hacer, porque si tenemos la imagen en alta resolución, solo tenemos que generar artificialmente, de forma mecánica, la imagen en baja resolución y entrenar a unas cuantas IAs, bueno, una IA, entrenarla para que sepa hacer la una desde la otra.
Entonces ya a mí me asombra lo que ya se consigue en retoques fotográficos. Estos de una foto que tienes de 1940 que está hecha un Cristo, pues nada, se la metes a una IA y dices, repárame esta foto y házmela en color y házmela con mejor resolución, y hacen cosas impresionantes, ¿no? Obviamente no son cosas, la inteligencia humana no está ahí, o sea, no es como, mira, es que aquí había un cartel que es no sé cómo, se basa en un montón de fotos que se han podido generar y va a hacerte cosas plausibles, pero que probablemente no es las que había en la imagen original, ¿no? Otra función que es muy habitual en editores de imágenes como Firefly es completa la imagen, o sea, extiéndemela. Y fijaos que es impresionante, ¿no? O sea, yo tenía una imagen que estaba recortada solo con lo que la cámara lo sacó, pero resulta que una IA viene y me completa los bordes y me añade árboles donde la imagen no los tiene, me añade techo donde la imagen no lo tiene, me añade suelo donde la imagen no lo tiene, ¿no? Lo hacen de una forma plausible, con alta calidad, aunque obviamente el suelo original probablemente no era así, el árbol original probablemente no era así. O sea, no se están inventando la realidad, están simulando una realidad en base a un entrenamiento, pero consiguen su efecto. O sea que aunque está un poco lejos en general las titulaciones que tenemos en la universidad, en Deusto, pero los que en vuestra vida profesional tengáis que tocar imágenes por la razón que sea, en comunicación, en presentaciones, etcétera, creo que es raro que vayamos a un futuro en el que haya gente que siga haciendo sin nada de ella. Bueno, obviamente hay siempre profesiones para todo y gente para todo, pero los propios especialistas en imagen gráfica, especialistas en ilustración, lo más probable, y ya está pasando, es que ellos se especialicen también en utilizar herramientas de IA para mejorar su trabajo. Hay mucha polémica en este tema, porque obviamente estamos en ese periodo de transición en el que las profesiones están siendo distorsionadas por la influencia de una herramienta técnica y hay mucha reacción. Ha pasado en muchos otros momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando ha habido una disrupción, como ha sido la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, cuando ha habido los problemas que ha habido a nivel industrial, con el cambio de mercado del acero, del hierro, de las navieras, ¿no? Bueno, pues siempre hay un periodo en el que el tránsito es duro para muchas personas, eso tiene que ajustarse, la sociedad tiene que hacer los ajustes que necesite, pero es poco probable pensar que la sociedad vaya a poder decidir, no, pero no usamos IA para herramientas de dibujo de imagen porque no queremos que se use. Bueno, ojalá pudiéramos, ojalá tuviéramos como humanidad esa capacidad, creo que todavía no hemos descubierto cómo hacerlo. Hace poco leía que se acaba de acordar que no se utilice IA para hacer guiones, ¿no? Bueno, está bien, o sea, durante un periodo a lo mejor podemos regular eso, pero eventualmente va a ser imposible saber si alguien haciendo trampas, entre comillas, porque no se permite, pero alguien lo está haciendo, hace guiones con IA y los hace más rápido y los hace mejor, ¿no? Entonces, como profesionales, creo que ya os lo he dicho, si la IA afecta a tu profesión, lo mejor que creo que podemos hacer como profesionales es enterarnos de qué va esa IA y con nuestro criterio, lo más ético, lo más responsable y lo más legal posible, intentar ver cómo la utilizamos para mejorar nuestro rendimiento y nuestro desempeño profesional. Hablaremos un poquito de este tema también de ética y de legalidad en la última sesión esta misma semana. Vale, estaba ya con la diapositiva de transcripción. Este tema de transcripción nos lo preguntan mucha gente en la uni, no sé si es vuestro caso como estudiantes. Depende de lo que estéis estudiando, claro, porque hay mucho trabajo que tiene que ver con, tengo un vídeo o tengo un audio y tengo que trabajar sobre el texto que hay dentro de ese vídeo, de ese audio, ¿no? Tengo que transcribirlo, tengo que convertirlo a palabras para luego hacer un trabajo con las palabras. Curiosamente, el set de herramientas de transcripción, que la IA hace bastante bien la transcripción en múltiples lenguajes, múltiples idiomas humanos, es de los sectores en los que todavía hay más dificultades para encontrar herramientas gratuitas que te hagan el trabajo y muchos tienen barreras de pago muy rápido. Muchas de las que, por ejemplo, os enseño aquí, estas Revolt y Riverside, hay unas cuantas más, enseguida se acaba la cuota gratuita. Bueno, son cosas del mercado. Las razones aquí son mercantiles, ¿vale? Son dónde encuentro beneficios, quién me está financiando, cómo cubro mis costes, cuál es mi fondo de inversión. No, no soy yo quien para decir cómo está ocurriendo, entre otras cosas porque no soy experto en el área, pero yo simplemente lo observo y os lo transmito, ¿no? Hay una que es muy significativa que es Whisper. Whisper la ha sacado OpenAI, la sacó un poco después de sacar ChatGPT, en el primer semestre del año 2023, y es bastante buena y además es multilingüe, aunque obviamente es peor en otros idiomas que no sean inglés.
Y luego hay adaptaciones que se pueden hacer y que algunos idiomas más minoritarios como el euskera ha ido haciendo para mejorar en la transcripción, en el paso de audio a texto, de voz a texto. Total, os he puesto aquí un enlace a Whisper y os he puesto un enlace a Colab. Whisper tiene la pega de que es abierta, es gratuita, pero hay que instalártela, tienes que instalártela en tu equipo y es un poco una instalación un poco técnica. Entonces encontraréis un montón de tutoriales de cómo hacerlo. Mi recomendación es que si alguno de vosotros tenéis mucho trabajo o vais a hacer muy a menudo el tema de la transcripción, os instaléis Whisper porque merece la pena. Funciona mucho más rápido en un ordenador un poco más potente con GPU, con tarjeta gráfica, que en un ordenador solo con CPU y menos potente, pero bueno, siempre te puedes dejar a la noche funcionando Whisper para que te haga la transcripción de la voz al texto. Tenemos un collab que también lo estamos difundiendo dentro de la universidad entre profesionales universitarios para facilitar este trabajo que es bastante más lento, ¿vale? Esto sí que es una web que entras, das una serie de pasos, pasas por 3 pasitos y finalmente te hace el vídeo o el audio, te lo convierte a texto. Pero como os digo, si lo vais a utilizar varias veces, merece la pena instalarlo, aunque hay que seguir un tutorial para instalarlo si no sois tecnólogos, ¿no? Si no sois informáticos o alrededores. Pero vamos, compensa el tiempo que inviertes a nada que tengas que transcribir 5 o 6 textos. Vale, este es el mundillo de la transcripción. El mundo de las presentaciones quizás sea uno de los que más os interese, porque seguramente muchos de los que estéis aquí tenéis que hacer presentaciones en varias de vuestras asignaturas. Yo todavía no he encontrado una herramienta, pero esto es un poco personal, ¿eh? Yo no he encontrado una herramienta que me llame lo suficiente la atención como para decir, a partir de ahora voy a hacer las presentaciones solo con esta. Hay cositas que saco por aquí y por allá. Gamma es una de las que estuvo de moda, ahora han venido otras como que la han ido adelantando, pero bueno, sigue estando en este... Aquí os estoy haciendo una lista que intenta ser representación de las que han ido llegando a nuestras manos, de las que hemos ido viendo en los rankings que están bien valoradas y de las que tenemos noticia directa de personas que las están utilizando. Pero seguramente hay algunas que son muy buenas que no están en esta lista o algunas que se nos han quedado un poco antiguas y que ya no son tan buenas, ¿no? Gamma es una de ellas y Tome es otra de las que se suelen recomendar. Canva, ya sabéis, Canva es una herramienta que cada vez tiene más mercado y que ha entrado mucho en el mundo educativo. En la uni no lo usamos tanto quizás como en secundaria y en bachillerato, pero tiene toda una parte a la que llaman estudio mágico, que es de IA generativa, también con un acceso muy limitado en las cuentas gratuitas y con acceso bastante más potente en las cuentas de pago. Y Napkin está muy bien generando imágenes e infografías relacionadas con el contenido de diapositivas o imágenes ilustrativas de diapositivas. Ahora mismo creo que una combinación de todas o de varias podría ser más interesante que una en particular. Quizás aquí el momento clave sea cuando consigan Microsoft o Google de verdad dar con la tecla de cómo enriquecer su PowerPoint o su Google Slides con IA generativa para que ya no tengas que cambiar de herramienta. Directamente dentro del Google Slides o dentro del Microsoft PowerPoint puedas hacer tu presentación niquelada con la IA que te ayuda a generar por una parte el texto, por otra parte la estructura de la presentación, por otra parte las imágenes que la decoran, por otra parte cómo distribuir los mensajes a lo largo de la presentación, ¿no? La idea fuerza del final, la llamada del principio, ¿no? Todas estas cosas que recomiendan. Todavía está un poco lejos lo que ahora mismo tienen Copilot y Google Gemini, pero mi hipótesis aquí es que en algún momento las grandes, que son las que ya llevan décadas ofreciendo ofimática y las presentaciones ahí en ese sentido, casi el 90-95% del mercado está entre Google y Microsoft, pues muy probablemente tengan las de ganar. Pero por el camino, no sé todavía durante cuántos meses o años, todas estas que os estoy contando y algunas más, pues pueden ser interesantes. Así que los que queréis hacer presentaciones y queréis apoyaros por ella, aquí tenéis una pequeña lista. No me atrevería a deciros cuál usad mejor. Probar quizás de las 4 de arriba, seguramente puedan ser alguna de las más interesantes, pero las 7 lo son. Vale. De 3D esto será seguramente poco cercano para los que estáis aquí, así que simplemente os comento que está avanzando muchísimo y yo he coordinado en la facultad un laboratorio de tecnologías inmersivas en las que hemos hecho mucho trabajo de modelado, realidad virtual, realidad aumentada. Sé lo difícil que es hacer un buen modelo 3D y cosas como Luma Labs y algunas otras que hay por ahí, pues eso, no me tienen ojo plático, ¿no? Porque generar un modelo 3D que significa imaginarte cuál es la naturaleza física
de los objetos que tienes, de las mesas, las sillas, las paredes, las esculturas, con todos los vectores. Imaginaos que tuvierais que modelar con matemáticas cualquier forma física, ¿no? Una escultura. Tendrías que decir, mira, pues hay una línea que va de este punto a este otro, un triángulo que va no sé cuál, un plano que va tal, cortar todos estos, o sea, son miles, literalmente, incluso decenas o centenares de miles de puntitos que tienes que identificar en una forma física y que luego tienes que texturizar, que tienes que poner imágenes que recubran eso. Bueno, es un proceso que ha llevado horas y horas de profesionales y que ya hay herramientas que solo partiendo de vídeos e incluso de fotos, porque de un vídeo me puedo creer más, porque en un vídeo puedes hacer todo el recorrido alrededor de un objeto y eso te da como muchas vistas de ese objeto para luego intentar imaginarte cómo es ese objeto volumétricamente hablando, qué volumen tiene, ¿no? Pero incluso de fotos, lo que no ven en la foto se lo imaginan. Entonces te crean una reconstrucción de una sala con objetos, no sé cuál, partiendo de una foto, que pues ya os digo, asombroso. No creo que esto os afecte a muchos, es un territorio un poco como de nicho, pero que sepáis que también la IA está entrando en esos territorios de nicho. Pensar que tenemos como una serie de máquinas ya descubiertas que son algoritmos que permiten entrenamiento masivo con datos masivos, que ahora solo es cuestión de que algunas compañías se dediquen a aplicarlos para invertir en una IA que permita hacer lo que sea, ¿no? Y ese lo que sea, pues se está manifestando, como veis, de distintas formas. Esta la podría haber puesto antes porque casi es una aplicación directa de un LLM y es el resumen de reuniones. No os he comentado antes, por cierto, que las pegas que tienen los que resumen vídeos es que casi siempre parten de la transcripción del vídeo que ya esté publicada por YouTube o por la empresa que sea, con lo cual en muchos casos sí tienes un problema si el vídeo no está transcrito, si no está convertido en texto. Aquí pasa un poco lo mismo con el resumen de reuniones. Son mejores las herramientas que hacen mejor la transcripción del audio de una reunión al texto de esa reunión, pero bueno, digamos que están en un nivel de compromiso ya bastante bueno, pero no profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos probando algunas de estas herramientas, la metes en una reunión, no sé si habéis, bueno, supongo que muchos de vosotros lo habéis hecho alguna vez, ¿no? Lanzas a un bot a una reunión de Meet, por ejemplo ese bot de Meet escucha la reunión, la transcribe y te hace un resumen. Incluso ese resumen puede tener pues una personalización, puede tener las tareas que te han tocado en esa reunión, puede tener la agenda de la siguiente reunión, puede tener los puntos clave, puede tener las acciones a llevar a cabo, o sea, puedes hacerte como trabajo alrededor de esa reunión. De hecho, algunos mercantilmente están vendiendo esto como asiste a las reuniones por ti, ¿no? Hasta dan ese mensaje comercial, ¿no? Me asiste por ti a las reuniones, ¿no? Bueno, otra cosa es que le dejes entrar, ¿no? Yo, en general, en la uni no hay política como tal, pero muchas veces no permitimos que se metan bots estos en nuestras reuniones. Fíjate, nunca sabes quién lo está mandando, con qué intención, qué va a haber después, ¿no? Y fallan, a ver, pues lo que os decía que no es calidad profesional, como la transcripción no es del todo certera, muchas veces si utilizas siglas, si utilizas términos de jerga técnica, no los transcriben bien, apellidos y nombres muchas veces no los transcriben bien, con lo cual enseguida mete la pata en cosas que a veces son muy relevantes en la reunión. Entonces a veces te saca cada cosa y dice, ¿y esto que está hablando a qué se refiere? Pues se refiere a que ha metido la pata al transcribir, entonces ha metido la pata al interpretar. Pero si parte de una buena transcripción, el trabajo que hacen te ahorra bastante tiempo. O sea que es muy probable que muchos de los que estáis hoy aquí, dentro de pocos años, cuando estéis trabajando, tengáis herramientas incluso aprobadas y defendidas por vuestras empresas que se integran dentro de vuestras reuniones. De hecho, muy probablemente, bueno, Meet ya está trabajando en ello, Zoom está trabajando en ello, Microsoft con Microsoft Teams está trabajando en ello. Entonces, seguramente también las grandes compañías que tienen herramientas de videoconferencia las van a acabar incluyendo, las están empezando a incluir ya. Y aquí tenéis una larga lista de usos especializados que, bueno, lo que os decía antes, ¿vale? Cada uno quedaos con los que os interese, ¿no? Escrituras específicas, gestión integrada de contenidos para gente que hace temas de marketing, de comunicación, que quiere hacer posts en varias redes sociales, la adaptación de un mismo post a 5 redes sociales distintas, con distintos lenguajes, con distintos targets, con distintas intenciones. Gestión de tareas y proyectos, esta es un poco asombrosa, ¿no? Es como casi puedes gestionar un proyecto con todas las tareas, con toda la descripción de timing, ¿no? Del Gantt del proyecto, todo eso integrado con IA generativa, de manera que te hace el Gantt, luego te va haciendo el seguimiento. Bueno, esta es, no lo estamos utilizando, pero yo el día que la vi ya llevo como un añito y medio en el mercado, que sepáis que también está entrando la IA en ese campo.
Los que estéis aquí de educación, quizás os puede interesar esta, Nate Copilot, que está como entrenada específicamente para los modelos educativos de algunos países, entre ellos España. Entonces, puedes lanzar un currículum para secundaria de no sé qué tipo, puedes hacer resultados de aprendizaje según el estándar que pide el ministerio para no sé cuál, o sea, para cumplimentar fichas y hacer un diseño curricular, por ejemplo, pues está personalizado. Obviamente puedes hacer esto con ChatGPT, veis que esto de nuevo son aplicaciones del LLM personalizadas en contextos determinados. Y bueno, hay un largo etcétera, ¿vale? Interfaces de usuario, Figma, los que hagáis GIS de usuarios, aquí quizás es para los más técnicos que estáis en la sesión, el tema también técnico de programación o de ingeniería de software, esto lo estamos siguiendo mucho en la facultad porque impacta significativamente, ya os he dicho anteriormente que la informática es uno de los campos en los que más está impactando ya en el mercado, en la profesión y en la industria la IA generativa. Bueno, y hay muchas otras que si tenéis alguna duda, pues Alud va a seguir abierto, así que no os cortéis en mandar en próximos días, aunque se haya acabado ya el curso, en mandarnos las dudas o las propuestas que tengáis para que os podamos dar información que sea que necesitéis, ¿no? en estas y otras muchas herramientas. Igual que hay reconocimiento de voz y generación de voz, un poco sería la tarea inversa. Aquí Mufaya y Eleven Labs son los que más recomendamos o nos han llegado a nuestro radar en estos últimos años. Esta quizás es la que más gente está utilizando, la que más se ve en los rankings, ¿no? La primera. Tengo un par de ejemplos, mira, de esto ya voy a dejar de solo contaros cosas y enseñaros alguna, a ver si se oye bien el audio. Esto es un audio generado con un clonado de mi voz solo con, creo que eran 5 minutos. O sea, yo le meto un audio de 5 minutos de mi voz y luego le meto un texto cualquiera y le digo que lo lea con ese clonado. A ver si lo oís. Confirmadme, por favor, en el chat si lo oís. Hola, bienvenidos a este curso. Es un placer volver a estar con vosotras y vosotros hoy. ¿Diríais que la IA nos va a sustituir en el corto plazo? Seguramente que no, pero quizás nos ayude a hacer más o mejor. Bueno, visto, ¿no? Eso es mi voz digital entrenada solo con un audio de 5 minutos de mí. Obviamente hay diferencias, obviamente se nota, obviamente no es lo mismo, bueno, espero que no sea lo mismo, pero lo hace bastante bien, ¿no? Es como, ¿de verdad no eras tú, Andoni? Bueno, pues luego os enseño alguna otra que tengo conmigo por ahí. Esto también ha llevado a empezar a diseñar, todavía son muy caros, agentes de voz. Entonces aquí la voz es un poco menos lograda, es también mi voz, pero vais a ver un ejemplo de uso de un agente que en lugar de interactuar con esa gente, como veíamos en la anterior sesión, en la 3, por texto, chateando, interactúas por voz. O sea, tú te encuentras a una voz digital con la que charlas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Eres estudiante, profesor, investigador o trabajas en la Universidad de Deusto? Dime tu rol para que pueda ayudarte mejor. Soy profesor. Quiero hacer un examen de... ¿Qué es la de la IA en la docencia? Según el documento de la Universidad de Deusto sobre el uso responsable de la IA, es importante que se comunique el uso de la IA en las... Bueno, esto sigue un ratito. Es un poco distópico, ¿no? Yo hablando conmigo mismo. Básicamente eso tiene como dos cosas. Tiene un entrenador de voz, o sea, tiene un clonado de voz que veis que es un poco peor que el que os he enseñado antes. También lo tiene Eleven Labs. Entonces lo que haces es darle una personalidad de un agente, pero en lugar de la interacción ser por texto es por voz. Entonces una persona, pensar esto, yo que sé, en la típica atención al usuario de una compañía, ¿no? En lugar de estar un chat que te dice, hola, ¿qué quieres hoy? Pues hay una voz que te dice qué quieres hoy y tú conversas con esa voz que puede ser el presidente de la compañía o yo que sé quién, ¿no? Son todavía bastante carillos. O sea, ahí enseguida, aquí sí que estamos hablando de costes. Como tengas un agente de estos levantados y haya mucha gente conversando con él, pues ahí enseguida llegas a los cientos de euros de consumo mensual. Pero no me extrañaría que esto empiece a bajar. Ya sabéis que según va avanzando la tecnología se consiguen cosas nuevas, pero las que teníamos un año antes pues han dividido por 5 o por 10 el precio.
con lo cual no os extrañe empezar a ver de estos en breve o poder hacer vosotros los vuestros si alguno quiere menearse en ese mundillo. Esto lo he hecho con una cuenta de pago de Living Labs que creo que son 15 o 20 euros al mes. Lo que pasa que te da unos créditos y en cuanto te los consumes pues ya tienes que empezar a gastar más, ¿no? O sea, tienes unos minutitos, no me acuerdo si con esa cuenta eran como 100 minutos, una cosa así de conversación. Claro, 100 minutos solo con una persona es bastante, pero si tienes 100, imaginaos con estudiantes, por ejemplo, si pusiéramos un chat de voz para una asignatura, bueno, pues no, con 50 estudiantes esto ya no escala, ¿no? O sea, ya se meten unos costes muy superiores. Y seguramente no aporta valor suficiente en muchas asignaturas el que la conversación sea de voz en lugar de ser una conversación de texto. Pero en otras sí. O sea, aquí habrá que ver cuáles son los casos de uso en los que puede tener más sentido un asistente de voz que un asistente de texto. Pero ya veis que la voz o sea, es que yo suelo decir que hay una distribución convergente, ¿no? De que a la vez estamos observando varios avances técnicos en distintas categorías que todos tienen que ver con la IA generativa, pero que claro, combinados es la leche, porque a la vez estamos generando voz de calidad casi real, estamos generando imágenes de calidad casi real, estamos generando textos de calidad casi real y todo eso se puede combinar en herramientas técnicas. De hecho, la combinación es lo más fácil de todo el proceso. Suelo decir que estamos ante una nueva era porque lo más difícil ya está hecho. O sea, aunque no siguieran avanzando los sistemas solo con los que tenemos hoy descubiertos, si mágicamente separara la innovación y la investigación y no pudiéramos ya tener más desarrollo tecnológico que el que tenemos, esto ya sería suficiente como para estar 30 o 40 años con sorpresas tecnológicas solo de integración, solo de integrar esto que ya se puede hacer con esto que ya se puede hacer, con una utilidad o una necesidad que tenemos como humanos o como clientes o como usuarios, ¿no? Bueno, por si esto era poco, también llegó la generación de música. Ya supongo que habréis seguido en redes sociales y en medios de comunicación el tema de que se ha clonado la voz de no sé qué cantante famoso y han hecho una canción que parecía él, pero no era él, ¿no? Entonces esto estaba como en el mundo del inglés y había que invertir mucho. En particular, alguien tenía que dedicar bastante tiempo a un cantante famoso para entrenar un sistema con la voz de ese cantante famoso. Ahora estamos hablando que solo en minutos ya se entrena. Y estamos hablando de que solo en segundos ya te genera música creíble, ¿no? Os enseñábamos, creo que en la primera sesión, el ejemplo este del rap. Aquí hay dos tipos de herramientas. Una son hacia lo instrumental solo. Estas llegaron antes, o sea, genera música instrumental, pero otras que han llegado hace un año, pues nada, nos han sorprendido el abril pasado, creo que fue cuando salió Suno. Udio tiene un poco calidad similar a Suno, son los dos grandes competidores. Claro, entonces, ¿esto qué dificultad tiene? Yo que he hecho un montón de vídeos así un poco de gracia, esto de adaptaciones, que coges una canción clásica y haces una letra diferente e intentas que quede divertido, metiendo una letra diferente en una canción clásica, ¿no? Pues sé lo difícil que es que encajen los versos, que rimen, que no te salte la métrica por un lado, o sea, que te quepan en la duración de la canción, ¿no? Entonces, de aquí no solo me sorprende la calidad que tiene el resultado final, ahora os pongo un par de ejemplos, sino cómo consigue que cosas que no están ni siquiera diseñadas para ser una canción tengan pinta de canción, sean creíbles como canción y se convenzan como canción. Y no solo eso, sino que como están entrenados con un montón de canciones que muchas han sido hits, pues muchísimas son pegadizas. Y dices, no me lo puedo creer que esté tarareando esta canción que acabo de hacer con Suno. Pues la estás tarareando porque hace súper bien músicas pegadizas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si habéis jugado, muchos de los de aquí, es que la versión gratuita de Suno o de Udio dan bastante margen, o sea, pues que hacerte un montón de canciones y publicarlas con 0 euros de coste. No sé cuánto tiempo podrán seguir manteniendo esto, porque lo que tienen que estar gastando al mes es una barbaridad, pero un año después siguen funcionando. Os enseño un par de ejemplos con la canción del pirata, no sé si la habéis leído alguna vez, de Espronceda, es una de las poesías que tuve que aprender de niño y unas que me ha seguido a lo largo de toda mi vida, con 10 cañones por banda. Pues nada, le puse un par para ver un poco cómo lo hace, ¿no? Es de las primeras cosas que hice con Suno. Por 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín. Ángel pirata que llaman por su bravura, el temido en todo mar conocido. Bueno, tenéis los enlaces abajo si las queréis oír enteras. Una limitación que tienes Suno es que son 2 minutos con la versión gratuita, entonces tienes que meter algo que quepa en 2 minutos, pero esto ya con la versión, bueno, también puedes hacer 2 partes y luego unirlas artificialmente, pero no queda tan bien. Esta es la misma en versión Mozart, es como vamos a probarla con cosas raras, ¿no? La country no sale mal, vamos a verlo con Mozart.
mar si no vuela un velero mercantil. Bueno, después de que has visto varias veces a Suno, ya dices, va, Suno. Pero de verdad, las primeras veces que lo haces, no, bueno, no os ha pasado a vosotros y a vosotras, no, las primeras veces que lo haces me dices, de verdad, esto me lo está generando un ordenador, ¿no? Me está generando, o sea, esta voz que hay ahí no es real, los giros que hacen se los ha inventado una máquina en unos pocos segundos, ¿no? Aplicaciones que tiene esto para la docencia, para el estudio, para la universidad, seguramente no son muchas. Me decíais que gracias, Ander, lo del himno del club de fútbol. Es verdad que hay muchas cosas para la vida personal, hay un montón de cosas que se pueden hacer con esto, o sea que os invito a que el próximo cumpleaños no dejéis de utilizarlo para algo. Y una cosa divertida que he hecho alguna vez es en una reunión, un poco así, cuando es un poco hippie o es un poco alternativa, ¿no? Hacer un resumen de la reunión con Suno con una canción, ¿no? O sea, vas cogiendo como las palabras clave de la reunión, luego te haces quizás con ChatGPT, ¿no? O sea, decides el estilo y dices a ChatGPT, mira, ¿qué más un resumen de esta reunión? Para eso haz una letra, pues eso, rap, country, pop, rock, lo que sea que quieras. ChatGPT te hace una letra bastante buena de ese resumen y luego la letra se la pones a Suno y Suno te genera la música. Y en 5 minutos tienes un resumen de la reunión musical y pegadizo. Bueno, además, como por si acaso no vale, te genera 2 en vez de 1 para que te quedes con el mejor. Y si no se lo vuelves a dar, generas 4 o 6 hasta que alguna te guste. Cuidado con esto porque es adictivo, ¿eh? Ya os digo que la Semana Santa pasada, vamos, no sé ni cuántas canciones pude generar porque no salía de mi asombro. Creo que la música tiene usos pedagógicos, ¿eh? Lo que pasa es que nos está costando, llevamos ya unos meses pensando en ello y ¿qué hacer para que esto nos ayude a aprender? ¿Qué hacer para que esto entre en las asignaturas? Bueno, estamos haciendo algunos experimentos. Si se os ocurren cosas, no dejéis de comentárnoslo. Bueno, y luego la creación de vídeo, que ya es como la siguiente frontera, ¿no? Cuando empezaban a generarse las imágenes hace unos años, todos sabíamos, los que estábamos en el mundo digital, que el vídeo era un reto mayúsculo, porque una imagen creíble es difícil, pero un vídeo son 25 imágenes creíbles por segundo y coherentes entre sí. Coherentes entre sí significa que tú las estás viendo a 25 fotogramas por segundo o unos pocos menos, pero el caso es que delante de tu ojo, para imitar el movimiento, como sabéis, nos tienen que generar suficientes imágenes por segundo para que nos lo creamos. Y la coherencia estaba fuera de lo que se hacía en los primeros sistemas de generación de imagen. O sea, de hecho, cuando tú intentas en un sistema de generación de imagen, probarlo si queréis, generar 2 imágenes distintas con coherencia, mantén el personaje que ahora está haciendo otra cosa, que mueva un poco la mano, no funciona. O sea, no sale bien. Entonces, lo que han tenido que hacer es invertir millonadas de capacidad de cómputo y millones de horas de vídeo. Claro, aquí tenemos la ventaja, el mundo tecnológico tiene la ventaja de que llevamos unas cuantas décadas, unas pocas décadas, alimentando de vídeos a YouTube y a otro tipo de compañías del estilo, sobre todo YouTube. Entonces, tenemos millones de horas de vídeo con las que entrenar a nuestros sistemas. Entonces, los sistemas de vídeo se han entrenado ya con vídeos, con lo cual ya generan imágenes creíbles, coherentes y consistentes en 25 fotogramas por segundo durante 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos o incluso minutos. Ya hay algunas compañías que generan vídeos de minutos, de 2, 3, 4, 5 minutos creíbles. Entonces, bueno, los que seguís más el mundillo de la IA y de los vídeos, os habréis visto esto 1000 veces. Simplemente os cuento algunas de las cosas un poco para que veamos todos, sobre todo los que no tengáis no hayáis seguido esto o no os haya interesado hasta hoy, la de cosas que ya se pueden hacer hoy con herramientas existentes, en el peor de los casos, con licencias de 20 euros al mes, de 30 euros al mes, depende del caso. Pictory, esto lo habéis visto cuando os enseñé el rap el primer día, ¿no? Pictory te coge una propuesta y te genera un vídeo con cortes de vídeo ya existentes. O sea, coge vídeos de librería, que son vídeos de dominio público o están licenciados para que los pueda utilizar dentro de la licencia que tiene la compañía y lee lo que tú le propones, hace particiones de 5, 10, 15 segundos y te va metiendo trocitos de vídeo coherentes con la propuesta. Esto está muy bien para presentaciones, ¿no? Cuando quieres enseñar una presentación, un anuncio, ilustrar un concepto. Bueno, pues en lugar de meterte un concepto solo con imágenes, te meto un concepto con vídeos. Veamos un ejemplo. In a world where beauty and purity once thrived, we now face a defining challenge of our generation:
This year's Earth Day awareness is Planet vs. Plastics. Planet vs. Plastics invites every individual, business and government to join a monumental battle against plastic pollution. Imagine a future without the burden of plastic waste. A future where our oceans, air and land are unmarred by toxic pollutants. Today we stand united. Bueno, tenéis, os he ido poniendo referencias, son todo vídeos que están en las compañías, casi en las páginas iniciales, que tienen como vídeos de demostración. Ya veis que es como poco humano, ¿no? Le falta un poquito de humanidad, de creatividad, de ilusión al vídeo. Pero claro, la calidad del vídeo es brutal, porque son cortes de vídeo de alta calidad que ya están grabados, ¿no? Con lo cual, lo único que hace aquí la IA es identificar, mira, pues para esto hay un corte que tengo de un océano con un montón de plásticos, voy a meter esos 5 segundos por ahí. Luego hay una generación que también aquí es de sonido digital, de IA generativa, pero la voz podría ser humana. O sea, la mezcla que tú haces aquí puede ser la que tú quieras. Entonces puedes hacer una locución de un narrador humano y esa locución estar ilustrada por unos vídeos de fondo que están identificados con IA y enlazados entre sí con IA, aunque los vídeos originales sean vídeos existentes ya. Entonces, bueno, esto tiene bastante potencial para algunos tipos de usos, que probablemente sean bastante relacionados con lo que podéis hacer como estudiantes para presentar un concepto, para ilustrar un conocimiento que estáis intentando mostrar, para, yo qué sé, por ejemplo, poner un vídeo de resumen de vuestro trabajo de fin de grado, ¿no? Pues, bueno, puede ser una idea chula. Luego están los avatares. Esto no lo recomendamos porque entra dentro de lo que os he dicho antes, de intentar humanizar demasiado la IA. Y hay una cosa que intentamos evitar, que es esa frontera en la que ves algo que parece un humano pero no lo es, que en Deusto en particular no nos gusta. Ahora hay compañías que lo hacen a saco, pues bueno, pues ahí os lo dejo, ¿no? Estos son avatares de IA, cada vez más creíbles, cada vez más humanizados y luego obviamente puedes tener voz digital, puedes tener voz humana o lo que sea que quieras. Hola, soy Julia. Soy un avatar hecho con la IA. Con Synthesia puedes convertir fácilmente texto en vídeos de formación, como si los hubieras grabado en un estudio. Crea un vídeo gratuito y pruébalo. Bueno, ves la idea, ¿no? O sea, cada vez se parecen más a humanos hablando. Esto es una traducción a castellano. La de inglés es mucho más precisa con el tema del movimiento labial y tal. Acabaremos viendo ya, si sois consumidores habituales de vídeo, veréis que cada vez hay más vídeos en redes sociales generados de esta forma, ¿no? Bueno, tendrán su mercado. No es lo que más nos gusta en la uni, pero bueno, está bien saber que se pueden hacer estas cosas. Y aquí os voy a dar unos cuantos ejemplos rápidamente, os voy a pasar, no voy a verlos todos, de Runway ML. Runway ML es una de las compañías más significantes, que más está avanzando y que más está invirtiendo y que más capital tiene para hacerlo en sucesivas rondas de inversión. Entonces tiene un montón de cosas distintas para que veáis cosas que se pueden hacer ya, generando vídeo de calidad desde distintos puntos de vista. Uno es partiendo de una foto. Tú tienes una foto y de esa foto puedes hacer un vídeo. ¿Ves? Es una foto que en principio está estática, convertirla en una foto con movimiento. Puedes darle además un prompt para decir qué tipo de movimiento quieres con esta foto. Quiero un fuego que crepite, quiero un giro de cámara, quiero lo que sea. Animación, también un poco lo mismo, pero sobre estilo render, ¿no? Que sea una animación típica de un giro, por ejemplo, o un cambio de cámara, ¿no? Pues esto sería la típica cosa de producto que quieres ilustrar en una web. Bueno, pues nada, aparte simplemente de la foto, y no es que aquí haya un modelado, lo que os decía antes, de 3D, es que con IA se está generando este modelado. O sea, nadie ha hecho este modelo de sofá, con IA han hecho el vídeo que parece que está girando alrededor de un sofá. De hecho, hay incluso intentos ya de hacer videojuegos que no tienen los modelos que están moviéndose en tiempo real como en un videojuego, sino que tienen una IA que está generando en tiempo real lo mismo que generaría o algo parecido a lo que generaría un videojuego. Están entrenando a IAs con videojuegos. Esto, bueno, no sabemos a dónde llegará. Cosas de anime. Claro, el anime es bastante fácil. No es un gran reto para una IA generar anime. Bueno, ciertos tipos de anime, ¿no? Porque hay también mucho material del cual entrenar, ¿no? Y hacer personajes y fondos y animaciones de anime, que es, digamos, una técnica que tradicionalmente ha sido muy automatizable. O sea, mucho del anime que se hace con automatizaciones que estén ya predefinidas. Bueno, pues generar con ellas animes es bastante fácil, como habéis visto. Tema de personajes humanos, que es impresionante la calidad a la que se llega. Fijaos en esta mujer que es inexistente. Bueno, que yo sepa, por lo menos no existe en el mundo. No es uno de los 7.000 y pico millones de habitantes, pero es bastante creíble. Y personajes no solo que miran o que tal, sino personajes que tienen habla y que tienen expresividad. Estos son ejemplos de Runway. Please, guys, look.
I know parabolic equations are no one's Ya veis que, bueno, en tema del cine esto se habla mucho, ¿no? Que en qué momento llegaremos a poder prescindir de actores o actrices o hacer películas completas con solo actores digitales. Bueno, pues eso también tendremos que ver cómo se regula y si como sociedad queremos que pase o no queremos que pase, pero ahora mismo la tecnología está al nivel al que estáis viendo, o sea, podemos generar muchas escenas ya y dirigir esas escenas, o sea, ahora mismo potencialmente ya puede haber un director, de hecho ya hay cortos hechos de esta manera, hay un director que simplemente instruye a una IA qué es lo que quiere y la IA genera el resto. Como dices, gracias Mario, ya se ha anunciado, ya hay películas completas generadas íntegramente con IA. Hay directores con Sora, que es una de las apuestas que más se ha hecho de rogar, que todavía de hecho solo están versiones de pago, ha llegado a poco a Europa, de OpenAI. OpenAI dice que está trabajando con directores profesionales para hacer versiones profesionales de cine y de películas de televisión con IA generativa. Y buen apunte, Santiago, el tema de lo que os decía de cómo afecta el empleo, ¿no? En Estados Unidos hubo una huelga muy significativa que duró un montón de meses de guionistas y de actores alrededor de este tema. El tema de los actores de doblaje es como dónde nos vamos a quedar con la IA. Bueno, pues, como os digo, hablaremos de eso en la sesión 6, ¿no? La calidad de la IA ya está al nivel que estamos viendo. Lo que los humanos hagamos con ella es lo que está en nuestra mano y lo que tenemos que ser conscientes de liderar el proceso, de dirigir el proceso en los próximos años. Y os va a tocar como profesionales tomar este tipo de decisiones, ¿vale? La IA me permite hacer esto, ¿qué hago con IA y qué no hago con IA? ¿Qué contrato y qué genero, ¿no? Llego a generar el actor de doblaje, pero luego el vídeo lo hago con IA, o hago el doblaje con IA, pero el actor es real. Todo esto son decisiones que ya están ahí, que ya puedes tomar cuando tienes que elaborar un vídeo. Lo que ha avanzado el vídeo en este último año y medio es también impresionante, es impactante. Fijaos en esta panorámica, es un paisaje de alta complejidad, ¿no? Bueno, pues hay un vuelo, ¿no? Lo que sería un vuelo en un paisaje natural, también hay vuelos en paisajes inventados, utópicos, futuristas, ¿no? Movimientos de cámara, pues eso, de zooms, fijaos este movimiento por una ciudad con lluvia en el suelo, con reflejos en el suelo, consiguiendo todo el efecto de velocidad entre los coches. Obviamente, si te pones a mirar, hay muchas cosas en las que se nota fotograma a fotograma, que es una IA, ves que el reflejo no está como tendría que estar, pero la credibilidad del resultado final es bastante alta, ¿no? Así que efectos visuales y efectos especiales, aquí veis una persona corriendo por ahí y que de repente hay una herramienta, las herramientas típicas Premiere y así están incorporando ya cosas de este tipo de IA, ¿vale? Ahora haz que surja agua de las ventanas o que surja mermelada o que pasen una bandada de pájaros o que se encienda fuego en las ventanas, ¿no? Fijaos las cosas que ya se puede hacer, que ya se están haciendo hecho para anuncios, ya hay, así como habéis dicho en la peli, hay muchos anuncios que se están haciendo ya con IA, ¿no? Y fijaos en efectos especiales, ¿no? O sea, lo que costaba esto. Bueno, el mundo, el negocio cinematográfico realmente no le viene de nuevas, ¿no? Porque ya hemos vivido los últimos 30 años en toda una disrupción que ha sido la incorporación de las 3D al negocio cinematográfico, con lo cual se han ido pudiendo hacer películas, cosas que eran impensables hace 20 años. Bueno, pues ahora además viene la inteligencia artificial que hace lo mismo, pero todavía atajando un poco más el proceso, ¿no? Ya no hacen falta cientos de personas que hagan el modelado, la animación, el render y todas estas cosas, sino que directamente una IA le dejas trabajando unas cuantas noches y te hace todo junto. Bueno, este es un poco en lo que estamos, ¿no? Fijaos aquí este ejemplo de transformación que es muy chulo. Tienes una imagen real de base, pero luego puedes decirle a la IA con prompting, le puedes decir, venga, pues ahora transfórmame este movimiento en los contextos que sean, con el personaje de otra forma, con el fondo de otra forma, con una persona, una mujer en vez de un hombre, con un caracol en lugar de un humano. Bueno, pues todas estas opciones que se nos ocurran y también el tema del morphing, que es un tema que en su momento fue difícil de hacer por generación digital. Fijaos este ratón cómo se va a transformar en un ratón de los otros, ¿no? Ahí. Y de nuevo aquí no hay 3D. Esto se ha venido haciendo estos últimos 20 años con tecnologías 3D, que han tenido un ciclo de investigación muy largo. Esto es un poco lo que está haciendo la IA casi con todo, ¿no? Hemos intentado ir por un camino que es el modelar numéricamente qué significa un ratón, qué superficies tiene, qué texturas tiene, qué significa un ratón animal, qué texturas tiene, qué volúmenes tiene.
y cómo eso se lleva a una imagen creíble. Hemos estado durante 40 años investigando en eso y hemos llevado eso al cine. Ahora ha venido la IA que simplemente no sabe nada de todo eso. A la IA simplemente se le han dado un montón de vídeos finales y ha aprendido, se ha entrenado con esos vídeos finales. Y es capaz de conseguir resultados que no tienen nada que ver, que están construidos de otra forma. Igual que el lenguaje, os lo contaba el primer día, ¿no? Nos hemos pasado 40 años dándonos de cabezazos contra la pared intentando enseñarle a los sistemas digitales, oye, que esto es un sintagma nominal, esto es un verbo, esto es un adjetivo, esto es un no sé qué. Y resulta que en cuanto le hemos dado una IA suficientemente potente, millones de frases, ha aprendido sola a generar frases creíbles, construidas correctamente, con significado, respuestas plausibles a cosas que le decimos, sin tener ni idea de qué es un adjetivo, qué es un nombre, qué es un verbo y cuál es la estructura sintáctica o semántica de una frase, ¿no? Entonces, este aprendizaje natural artificial, de aprendo sin que me cuenten el cómo, sin que me den una fórmula, simplemente viendo el caso, o sea, aprendo a base de la experiencia, digamos que es muy humano. Los humanos sobre todo aprendemos así, aprendemos en base a la experiencia. Un bebé no aprende porque le cuentan una fórmula. Está oyendo todo el día conversaciones y conversa. Nadie le ha dicho lo que es, o sea, aprendemos mucho más tarde lo que es la construcción de una frase y de una oración, ¿no? Bueno, interesante entonces. Bueno, aquí tenéis más ejemplos. Pika, que también es uno, quizás es más accesible, tiene una versión gratuita en la que podéis hacer pequeños cortes de vídeo, podéis probarlo y el tema de Sora que os decía antes, que quizás se le está quedando un poco el tiempo corto a OpenAI, porque lo anunciaron y era la bomba, pero han tardado tanto en sacarlo que han venido otros, han sacado cosas equivalentes, entonces no sé yo muy bien. Bueno, pues veremos en los próximos meses qué acaba ocurriendo. Como os digo, el tema del vídeo tampoco es que no sea esencial para nuestro trabajo en la universidad, simplemente os cuento para que sepáis dónde está. Y sí que a lo mejor puede ser más interesante para vosotros las herramientas combinadas. Os voy a enseñar un poquito de uno de mis vídeos del año pasado, pasado por una herramienta que hace traducción de idioma. Bueno, primero verlo. Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este último vídeo de este set. Habrá más, lo prometemos, pero queríamos cerrar simplemente con un recorrido rápido del catálogo. Hello, welcome back to this last video of the set. Let's wrap up with a quick tour of the immense catalog. Generative guidance tools, beyond text generation discussed in previous videos. Kaixo, ongi etorri berriro azken bideo honetara. Gehiago egongo da, hori agintzen dugu, magna. Ciao, benvenuti di nuovo a questo ultimo video di questo set. Ce ne saranno di più, ve lo promettiamo. 大家好，欢迎大家再次来到这个系列的最后一段视频。我们会有更多内容，那我们保证，但我们想简单的快速浏览一下这个庞大的目录。Bueno, si alguno habéis visto HeyGen en funcionamiento, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a HeyGen. Esta es una herramienta, como os podéis imaginar, el vídeo original en castellano sí lo hice yo. Es uno de los vídeos que están publicados de los que hicimos, el set que hicimos, que no sé si algunos habéis visto de hace unos meses. Tú metes el vídeo original en castellano a esta herramienta. En la versión gratuita te meten una cola que hay 150.000 usuarios antes que tú y en 2 semanas te avisa de que ha acabado el trabajo. En la versión de pago te lo hace en unos pocos minutos. Digamos lo que hace esta herramienta, o sea, la cantidad de pasos enhebrados y de calidad suficiente que hay para conseguir lo que acabáis de ver, ¿no? Hace un reconocimiento de la voz. ¿Os acordáis del clonado que hacía Eleven Labs? Pues hace un reconocimiento de la voz para guiar el tono de la voz. Además lo transcribe en el idioma origen. En este caso es castellano. Entonces, la transcripción bastante correcta del castellano original y se queda con la información del tono y de la tipología de la voz. Hace la traducción, también con IA, a el lenguaje destino. Habéis visto, he encadenado varios cortes, no me acuerdo ahora, es uno en chino, uno en italiano, me encanta el italiano, uno en euskera y otro en inglés, ¿no? Genera la voz de la traducción, o sea, el texto traducido genera la voz con la voz clonada, y luego adapta el vídeo a la voz destino. Fijaos que hay una cosa que no sé si os habéis dado cuenta y es que los idiomas tienen su tempo. Entonces tú si haces un discurso en inglés y en castellano o en euskera y en castellano, el tiempo del mismo discurso no es el mismo. Entonces lo que hace es adaptar la longitud del vídeo a la longitud del audio. O sea, primero genera el audio, ve que es, yo qué sé, 5 segundos más largo y entonces adapta el vídeo para que se alargue, repita fotogramas, haga cositas por ahí para que se adapte al tiempo del discurso. Y luego hace un lip syncing, esto ya es conocido en cinematografía, ¿no? Mueve los labios digitalmente para que la fonética del idioma destino se adapte a la voz.
¿Cómo os quedáis? Bueno, pues yo también me he quedado igual cuando lo he ido haciendo, ¿no? Por 20 euros al mes tienes un mogollón de minutos, no me acuerdo cuál era la cuota, pero tienes unas cuantas horas de traducción. Claro, decías de los dobladores antes, ¿no? ¿Qué profesionales humanos estamos sustituyendo por el camino? Pues esa es la lectura que tenemos que hacer las organizaciones de esto lo usamos, no lo usamos, en qué casos de uso lo usamos, en qué casos de uso no lo usamos, ¿no? De esto, de momento, lo que estamos haciendo es elementos corporativos que creemos que tenemos que hacer, que tenemos que difundir, los estamos haciendo con humanos, haciendo de humanos, ¿vale? Cosas que ya son como más de batalla, como que son de me daría igual no tenerlo en italiano, pero lo quiero tener en italiano, o tengo justo un estudiante que no conoce castellano, no sé cuál, y le vendría bien que estuviera en su idioma, en polaco, pues claro, te cuesta muy poco hacer una cosa así, y para colectivos muy particulares, pues a lo mejor es un logro, ¿no? Porque quiero decir, no podría tener una conversión automatizada a 20 idiomas si tengo un problema con el multilingüismo en un grupo de estudiantes, por ejemplo, y sin embargo sí que lo puedo hacer, y es un recurso de accesibilidad si tengo una herramienta de este tipo a mi disposición, ¿no? Entonces va a necesitar mucho pensamiento, mucha reflexión y mucho criterio la decisión que vamos a tener que tomar las personas y las entidades de hasta dónde usar y hasta dónde no usar este tipo de herramientas. La tecnología ya nos las está poniendo a nuestra disposición y el coste es ridículo. Porque, o sea, la gente, no sé quién me decía el otro día, joder, es que 200 euros al mes es una barbaridad para la licencia Pro de ChatGPT. Bueno, 200 euros al mes. Si de verdad lo estás utilizando en tu trabajo y te ahorra horas de trabajo, 200 euros el primer día ya los has amortizado. ¿Sabes? O sea, la economía de escala para una empresa no es la misma que para una familia. Entonces, 200 euros al mes para una familia es un coste alto. 200 euros al mes para una empresa que está amortizando, que está aprovechando el trabajo de sus profesionales, está ahorrando horas o multiplicando calidad en esas horas, pues ya es otra cosa, ¿no? En fin, en eso estamos, chicos, chicas. Total, estoy acabando ya. No olvidemos que además hay fine-tuning que permite personalizar un modelo de los que ya existen. Obviamente esto es algo más caro y solo lo están haciendo las compañías, pero la tecnología ya está disponible y está utilizándose para personalizar todo este potencial a contextos de conocimiento concretos que puede tener una compañía, una consultora, una compañía de derecho, una compañía de industria. Y reentrenamiento de modelos, o sea, todo este potencial entrenado específicamente para lo que una empresa necesita hacer. Lo que ya os he comentado un par de veces de a dónde llegarán no lo sabemos todavía, están yendo más lento de lo que parecía que iban a ir, o por lo menos han hecho demasiada expectativa que no están cumpliendo la ofimática integrada con IA, pero a nada que avance un poco más ya empezará a ser una disrupción clara, ¿no? Nuestro Word enriquecido con IA, nuestro Excel enriquecido con IA, realmente seguramente merecerá mucho la pena. Ahora mismo es 30 euros al mes y ahora mismo creemos en la universidad por lo menos que todavía no merece la pena. Y todo lo que hablábamos en sesiones anteriores del Deep Research y todo lo demás, ¿no? Por cierto, os he puesto para probar el Deep Research y los modelos de razonamiento, algunos nos preguntabais hasta dónde se puede llegar hoy. He hecho el mismo prompt de estas sesiones. ¿Qué resumen Marías de herramientas IA actuales por distintas categorías? Y solo he lanzado unos cuantos modelos de razonamiento y de Deep Research de los que tenemos acceso en la uni y los tenéis en ese enlace por si queréis curiosear, ¿no? Me ha sido útil porque primero preparé la presentación y luego lo he contrastado con eso que vais a ver en ese enlace si queréis curiosearlo, y casi todo lo que pensábamos decir estaba ya en ese resumen, con lo cual es bueno, mira, pues no estamos tan desencaminos. Creo que una herramienta en particular creo que no la teníamos en el radar y la hemos descubierto en este modelo. O sea, si ya tienes un conocimiento, esto tampoco de repente te va a descubrir la rueda, ¿vale? O sea, no está todavía al nivel de los mayores expertos del mundo en una cosa, pero claro, ¿cuántos mayores expertos del mundo hay en la vida cotidiana, no? Entonces, no dejéis de seguir el tema de los modelos profundos y los modelos de razonamiento porque nos van a seguir sorprendiendo los próximos meses. Ir preparando ya los que queráis intervenir. ¿Qué cositas más os cuento? Que hay un recurso que tenéis a vuestra disposición que está enlazado aquí abajo, lo tenéis en las diapositivas, que es un catálogo humilde que hemos hecho en la universidad con algunas de las herramientas que os he contado hoy, con unas fichas de cada herramienta para que, bueno, podáis ir consultando y viendo cuáles os interesan o cuáles no. Es súper difícil mantenerlo al día, ¿vale? Porque ya veis al ritmo al que están cambiando las cosas. Esperemos que sea útil y por eso también os lo ponemos a vuestra disposición y escuchamos también todas vuestras sugerencias de cómo conseguir que sea más útil
o de que le encontréis sentidos ese catálogo, contarnos de qué maneras podría ser más útil para vosotras y vosotros. Y una última cosa, y con eso ya paso a las preguntas, quería simplemente daros una pincelada. De esto no es exclusivamente IA, pero hay como un renacimiento de los sistemas de automatización. RPA, no sé si a algunos probablemente no suene de nada, es Robotic Process Automation, existe desde hace un montón de tiempo y se ha utilizado muy poco todavía en las compañías. Esto básicamente es automatizar procesos con sistemas digitales, ¿vale? O sea, yo tengo que hacer 20 veces al día, coger un PDF, sacar las fechas, ponerlas en una factura y luego hacer un resumen. Bueno, pues hay sistemas que se llaman de RPA que permiten automatizar ese proceso. Las IAs lo que hacen es enriquecer esto mogollón. Porque claro, antes el sistema de RPA se quedaba en, vale, pues vale, tengo un documento, pero ese documento es un manuscrito, no sé qué hacer con él. O este documento es un PDF y lo tengo que interpretar, no sé cómo interpretarlo. O esta factura es una factura emitida en no sé qué país que nunca he visto una factura de estas, no sé de dónde sacar el IVA, dónde sacar el importe, ¿no? Entonces ahora lo que está pasando, estamos empezando a ver sistemas de RPA que se integran con sistemas de IA. Os enseño un ejemplito para que entendáis de lo que estoy hablando. Este es un sistema que tengo yo que utilizo para mi vigilancia tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto es Zapier. Zapier es un automatizador. Entonces, con un método que es el que estáis viendo, es una programación visual. Esto es una herramienta de lo que se llama no code, sin código. O sea, simplemente tienes que saberte qué bloques tienes a tu disposición y cómo los vas enlazando. Es como un flujograma, ¿no? Vas haciendo un diagrama de flujo de cómo van los procesos. Entonces, coge el email. El email, búscalo en un documento, o sea, busca un documento de Google Docs. Formatea el email y extrae la URL. Esa URL llévala a una página web y hace un parse, hace una extracción de todo el texto que hay en esa URL. Si no has podido encontrar esa URL, pues entonces acabas por aquí y tal. Y si has podido encontrar esa URL, pues entonces metes el título, metes la URL, le pides una cosa a ChatGPT que ahora os cuento y lo añades a un documento de Google Docs. Vale, ¿qué me hace esto? Yo esto lo tengo automatizado con un correo electrónico, de manera que cada vez que tengo una noticia a lo largo de mi semana, se la voy mandando a un correo electrónico, es un correo electrónico que procesa Zapier, ¿vale? Entonces voy mandándole a un bot, que es un correo electrónico, voy mandándole URLs de noticias que me parecen interesantes. Cada vez que recibo una de estas, en el background, o sea, yo no me entero, se ejecuta este flujo, ¿vale? Entonces ese flujo lo que hace es identifica la noticia, busca el texto, lo pasa por una conversación con un chatbot, con una IA, que lo que hace es, hazme un resumen y dale una valoración de acuerdo a unos patrones, de acuerdo a una especie de rúbrica que tengo definida. Es como es de importante para la universidad, para la IA, para la educación y no sé cuál. Entonces, lo que hace es ponerme una nota de 0 a 10 y me hace un resumen. Y al final yo tengo un Google Doc en el que me va acumulando todo y en el que prioriza las cosas más importantes con los resúmenes, las cosas menos importantes con los resúmenes y me da una notita de 10 a 0, de 0 a 10 de cada una de esas cosas. Entonces yo en lugar de tener que invertir un montón de tiempo para esas noticias, voy cada semana, cada final de semana, cada viernes o cada sábado, me leo mi Google Doc, me leo solo los resúmenes y las noticias que me interesan, pues hago clic y voy a la noticia completa. Y las que no me interesan, pues paso de ellas. Esto es una automatización enriquecida por IA. Bueno, pues esto es así como os lo he contado, ¿vale? Obviamente para alguien que no ha hecho nunca un flujograma, pues esto le lleva un rato. Para alguien que no conoce la herramienta, pues se la tiene que aprender. Pero yo os diría que en 2 tardes con alguien que la sepa y te la cuenta, cualquiera de vosotros y vosotras podéis hacer cosas de estas como las que os estoy contando. Entonces, preparaos para un mundo en el que las herramientas de automatización van a ser mucho más importantes de lo que han sido hasta ahora, porque son integrables con sistemas de inteligencia artificial. Aquí puedes enlazar con correos electrónicos, con CRMs que te permitan generar proceso de cliente y de comunicación, lo puedes enlazar con blogs, lo puedes enlazar con redes sociales. Hay cantidad de conectores que llaman, o sea, Zapier es de las más utilizadas, de las más conocidas, tiene cientos de conectores con casi todas las herramientas importantes existentes en el mercado y hay unas cuantas, nombrabais el otro día N8N, que es un poco más técnica, Make, que es otra de las que también se utiliza mucho, BotPress, que también la nombráis el otro día, pasa que es BotPress, tiene además de automatización, construcción de agentes. Bueno, todo este mundillo simplemente os lo comento para que lo tengáis también en el radar, ¿vale?